en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, le damos gracias, bendito Dios, en esta hora, Señor. Pedimos que sea usted en esta hora tomando el control de esta bendita palabra, Señor. Ábranos el corazón, bendito Dios. Denos ese entendimiento, Señor. Ábranos el conocimiento. Denos de su sabiduría, Señor. Instrúyanos en esta hora, Señor. Que sea su Santo Espíritu que ministre, Padre Santo, y que nos ayude a poder comprender y entender esta maravillosa palabra, Señor. Que esta palabra renueve, que transforme nuestras vidas una vez más, bendito Dios. Padre Santo, sí, también yo le pido por las peticiones que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Bendito Dios, yo sé que usted las conoce, las peticiones, Señor. Yo sé que para usted no hay nada imposible, Padre Santo, y le pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios, que dé respuesta a cada petición, Señor. Que obre en cada vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea usted tomando el control de nuestra vida, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Comportémonos como es digno del Evangelio. Hermano, esta palabra es de mucha importancia para nosotros, porque Dios nos habla día a día de cómo debemos de comportarnos. Hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad donde que prácticamente no todos son hijos de Dios, ya que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de clase, o aún también, hermanos, algunos miembros de nuestra familia no son cristianos, ¿sí? Pero nosotros que vivimos en el Evangelio, hermanos, si el Evangelio ha hecho un impacto en nuestras vidas, ese impacto tiene tiene que dar como resultado un cambio en nuestras vidas. Así es. ¿Sí? Si nosotros estamos viviendo en el Evangelio, tiene que haber un cambio como resultado de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de ser diferentes a las demás personas. En el día de la vigilia, hermanos, estábamos viendo otro tema similar a este, que era el llamado a vivir la vida nueva, que nos despojáramos del viejo hombre y comenzáramos a vivirla en la nueva vida que hoy tenemos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos hoy en día un desafío, y el desafío es vivir conforme a los propósitos de Dios, que vivamos conforme a los principios que ahora tenemos en Cristo Jesús. Sí, amén. Esa forma es como nosotros debemos de vivir, ¿sí? Ya no tenemos que seguir siendo las mismas personas. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás, ejemplo para nuestros hijos, sí, ejemplo para nuestros amigos, amén, ejemplo para nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Nosotros debemos de ser diferentes, ¿sí? Nuestro comportamiento debe ser digno del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro comportamiento debe de ser apto a lo que ahora somos, ¿sí? Somos personas diferentes ahora, y nuestro comportamiento debe ser apto a lo que ahora somos, ¿sí? Entonces, hermano, esta palabra nos exhorta a que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de vivir, que cambiemos nuestro comportamiento, que ya no sigamos en las mismas cosas de antes. Esa va a ser la enseñanza de este día. El versículo que leíamos, hermanos, encontramos 3 llamados. Lo vamos a leer. Dice que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Ese es el primer punto, hermanos. Un llamado a comportarnos con dignidad. Un llamado a comportarnos con dignidad. Hermanos, Pablo está diciendo que hay un modo de comportarse ahora que somos cristianos. Claro. Hay un modo de comportarse ahora que somos cristianos. Aleluya. Ya nuestro comportamiento no es igual como antes, sino que hay una forma de cómo comportarnos hoy en día. ¿Sí? Y ese comportamiento, hermanos, debe de ser aprobado a conforme Dios lo desea. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que no tiene que haber ninguna contradicción en nuestra vida.
De lo que nosotros digamos que somos, así tiene que ser nuestro comportamiento. Aleluya. ¿Sí? Si nosotros decimos que somos cristianos, hermanos, nos vamos a comportar como cristianos. ¿Sí? Pero si hay contradicción en lo que decimos, entonces, hermanos, nuestro comportamiento no es digno del Evangelio de Cristo. Así es. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos actuando mal, no estamos actuando conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Estamos haciendo nosotros mismos nuestra propia voluntad. No estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Más bien nosotros, hermanos, debemos de someternos a Dios y que sea Él quien guíe nuestros pasos. Así es. ¿Sí? Hermanos, es interesante de que nosotros en la Biblia encontremos esta maravillosa palabra que nos indica a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos. Pero, hermanos, por muchas veces que lo leamos, por muchas veces que lo veamos, nuestro comportamiento muchas veces no cambia. Nuestra forma de pensar no cambia, ¿sí? Pero ahí hay un grave problema. El problema es que nosotros, hermanos, no queremos someternos a la palabra de Dios. Cierto. No queremos someternos a la palabra de Dios, Sí. porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que debemos de hacer, sabemos lo bueno, pero no lo hacemos. Sí, ¿Sí? Señor. Entonces, hermanos, es importante de que ahora nuestro comportamiento sea digno del Evangelio. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice, hermanos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, En amor. en amor. Hermanos, vivir dignamente conforme al llamado significa que debemos de vivir una vida que sea amolde a los principios enseñados por Jesucristo. Nos decía la palabra que os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Esta vocación, ¿a quién pertenece? Le pertenece a Jesucristo. Así es. Porque Jesucristo Él mismo dijo: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Y es lo que nos dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros con amor. El amor, hermanos, es la señal verdadera de que verdaderamente nos estamos comportando dignamente del Evangelio de Jesucristo. Así es. Si el amor existe en nuestra vida, entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo un cristianismo digno. Sí, Señor. ¿Sí? Pero si el amor no está en nuestra vida, entonces estamos mal. Porque principalmente hay virtudes que debemos de dar frutos, hermanos. Y aquí nos dice que es la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque así fue Cristo, así es Cristo y lo sigue siendo. Amén. Él es humilde Amén. y manso de corazón. Así es. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, nosotros debemos de ser humildes. ¿Sí? Debemos de ser humildes. ¿Sí? El nivel económico, el nivel académico o el estatus social que usted tenga no lo hace ser más que los demás. Cierto. No le hace que usted valga más de los demás. ¿Sí? El que usted tenga una casa grande y bonita, que usted tenga vehículo, no hace que tenga más respeto más que los demás. No significa que usted se merece más respeto que los demás. Delante de los ojos del Señor todos somos iguales. Amén. Todos valemos lo mismo. Gloria a Dios. Porque Jesucristo ha pagado el mismo precio por todos Así nosotros. es. Por lo tanto, debemos de ser humildes. Sí, Señor. Debemos de ser humildes en nuestra Gloria al vida. Rey. También debemos de ser mansos, dice la palabra. Hermanos, debemos de tener un control completamente de nuestra conducta. Así es. Porque al tener el control completamente de nuestra conducta, hermanos, nosotros vamos a poder amar a los demás hermanos. Vamos a poder ser amables con ellos. Le vamos a poder servir a ellos. Sí. ¿Sí? Siendo mansos de corazón. Claro. Si estas dos virtudes, hermanos, están en nuestra vida, entonces eso quiere decir que tenemos un comportamiento digno del Evangelio de Jesucristo. Así es. ¿Sí? Es así como nosotros debemos de comportarnos ahora que estamos en el camino de Dios. Sí, Señor. Así debe de ser. Digno, hermanos.
un comportamiento digno de la que ahora somos, ¿sí? En Tito también, hermano, nos dice alguna forma de cómo debemos de vivir o comportarnos. Tito en el capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice: pero tú, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario que se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aleluya. Hermanos, así debe ser nuestro comportamiento. Oh, sí, Señor. Imagínense, aquí hay tantas cualidades que nosotros debemos de tener ahora en día. Hay tantas cualidades que nosotros debemos de aprenderlas, ¿sí? Principalmente porque dice: para que no tengan nada de malo de decir de vosotros, para que nadie diga algo malo de nosotros. Por eso es que nuestro comportamiento debe de ser diferente. Ya no debe de ser igual a las demás personas. Nosotros somos personas diferentes. Hay muchas cualidades de las cuales nosotros necesitamos de hacernos, ¿sí? Por lo tanto, hermano, es necesario de que todos pensemos y que cambiemos ese mal comportamiento que tenemos. Que cuesta, sí cuesta, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Así es. Dios es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, si algo no lo podemos hacer, pidamos la ayuda del Señor. Si algo no podemos quitar de nuestra vida, pidamos la ayuda del Señor. Él nos va a ayudar. Y si nos sometemos a Él, nosotros vamos a poder salir victoriosos. ¿Sí? El segundo punto, hermanos, el segundo punto es un llamado a la firmeza. Dice: que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La firmeza es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. ¿Y qué es firmeza, hermanos? Firmeza es perseverar, persistir, quedar o estar en pie en todo momento. Así es. Eso es firmeza. Mantenerse firme en todo momento. Claro. ¿Sí? Perseverar hasta el final. Persistir en todo momento. No dar pasos hacia atrás, sino que permanecer firmes en todo momento. En la iglesia, hermanos, se hace evidente cuando una persona está en firmeza, ¿sí? Por la constancia que viene a la iglesia, o por la constancia en la que están las cosas de Dios, ¿sí? Ahí podemos ver la firmeza de una persona, ¿sí? Cuando viene a todos los cultos, ¿sí? Vemos que esa persona se mantiene. Pero también, hermanos, el hecho de venir todos los días al culto, de no faltar ningún día al culto, no significa que también estemos firmes, sino que la firmeza, hermano, se ve en el resultado de su constancia de venir a la iglesia, en el resultado que usted tiene de venir a congregarse. Ahí se ve la firmeza. No significa que yo no falto a ningún culto y por eso estoy firme. No. La firmeza se ve en el resultado, en su comportamiento, en su manera de vivir. Ahí vemos la firmeza. Así es, ¿Sí? así es. Por lo tanto, hermanos, es necesario de que todos seamos firmes en el camino de Dios. Gloria a Dios. Pablo dice que hay que estar firmes en un mismo espíritu. Vamos a leer, hermanos, en 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 al 11.
Primera de Corintios 1, 10 y 11 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Que hay entre vosotros contiendas, dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Aquí, hermanos, debemos de permanecer firmes en un mismo espíritu. Cuando esto no sucede, hermano, entonces hay conflictos, hay contiendas, hay divisiones. Ahora, hermanos, yo quiero que todos nos hagamos una pregunta y que nos lo respondamos a nosotros mismos. Nosotros, que ahora somos cristianos, que estamos en el Evangelio, tenemos conflicto con los demás hermanos. Tenemos conflicto con nuestros vecinos. Tenemos conflicto con nuestros compañeros de trabajo. Hay divisiones. Hay contiendas. Hagámonos esa pregunta y respondamos nosotros mismos. Y ahí, hermanos, vamos a ver si en verdad estamos firmes o no. Porque si esto está sucediendo, mis hermanos, si hay contiendas, si hay conflictos, si hay divisiones, significa que no estamos firmes en el camino de Dios. No hay firmeza. Claro. Y ese comportamiento no es digno del Evangelio de Jesucristo. No estamos comportándonos dignamente como Dios se merece. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí nosotros debemos de ponernos de nuestra parte. Porque si en algo estamos fallando, pongamos de nuestra parte. Así es. Como les decía, debemos de ser humildes. Si algo tenemos que arreglar, arreglémoslo. ¿Sí? Arreglémoslo. Claro. Seamos humildes y reconocer que tenemos que perdonar. Claro. Que debemos de perdonar a los demás. Sí, Señor. A todas las personas. ¿Por qué, hermano? Porque un cristiano no puede estar en conflictos. Sus testimonios valen para Dios. Sí, amén. Sí, usted no tiene que tener una cola que le pise. Aleluya. Tenemos que ser sin mancha, limpios, Sí, hermano. Señor. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros reflexionemos y afirmémonos. Si algo tenemos que hacer, hagámoslo. Aleluya. ¿Sí? Si hay que perdonar, perdonemos. Sí, amén. ¿Sí? Le voy a contar, hermano, así rápidamente, creo que no alcanza el tiempo, un testimonio. Porque creo que el perdonar, hermanos, es lo que más nos dificulta a nosotros. Así es. El perdonar. Sí. Quizás es el mayor problema que tenemos los cristianos. Sí. Pero déjame contarle, no le cuento esto para que usted conozca mi vida privada, sino que se lo cuento como un testimonio de las obras y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Hermanos, hace tiempo cuando yo reconcilié, cuando vine aquí a buscar de Dios, yo empecé recibiendo, hermanos, la palabra de Dios en la casa de nuestra hermana Doralicia. Ahí reconcilié yo. Y posteriormente ella me trajo aquí a la iglesia. Gloria al Rey. ¿Sí? Oro. Y hermanos, cuando yo vine aquí a la iglesia fue cuando yo ya decidí amarrarme los pantalones y tomar el camino del Evangelio. Porque tomar el camino del Evangelio es para vivir. Amén. Es de tener valor. Sí. No cualquiera lo hace porque Así es difícil. Sí. Por lo tanto, hermanos, para mí en ese tiempo era muy difícil porque estaba pasando por un problema sentimental. ¿Sí? Pero, hermanos, desde que yo empecé a venir, yo quise servirle al Señor. Yo quería servirle al Señor. Porque yo recuerdo que cuando vine aquí a la iglesia fue como en el mes de septiembre. Y yo me bauticé el siguiente año, en abril. ¿Sí? Entonces yo comencé con gran entusiasmo a quererle servir al Señor. Pero pasé mucho tiempo allí sentado. Yo creo que muchas veces se lo he dicho. Pasé mucho tiempo allí sentado y diciéndole al Señor que me diera la oportunidad de servirle. ¿Sí? Y yo decía en mis oraciones al Señor: Señor, yo quiero servirle, pero ¿por qué no me da la oportunidad de servirle? Había algo que yo tenía que hacer. Había algo que yo tenía que reconocer. Había cosas que en mí tenían que cambiar. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, no se me daba la oportunidad.
Pasé mucho tiempo ahí sentado. Pero entonces, hermano, ¿qué sucedió? Sucedió que el Señor me hablaba y me decía: tenés que pedir perdón, tenés que estar limpio con todas las personas. No tenés que tener enemigos, no tenés que tener rencor, no tenés que tener resentimiento. Yo dije: ahí está, ahí está. Yo tenía conflictos con la madre de mi hijo, pero un día, otra vez, me amarré los pantalones y dije: tengo que ir a hablar con él, tengo que pedirle perdón. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Tengo que hablar con él, tengo que pedirle perdón. Así es. Hermanos, y yo pasaba en eso y el Señor me decía: tenés que pedir perdón, tenés que pedir perdón. Hermano, yo me paseaba y pedirle perdón. ¿Cómo hago para pedirle perdón? ¿Cómo hago? O sea, es difícil, hermano. Es difícil porque nosotros no queremos dar nuestro brazo a Dios. Así es. Entonces, pero hermanos, teniendo la convicción y sabiendo que Dios me iba a ayudar, fuimos, ahí le pedimos perdón. Gloria a Dios. Hablé con ella y le dije: perdóname por si un día te lastimé, te causé daño y por muchas cosas. Amén. Imagínense, pero grande es el Señor. ¿Qué fue lo que me dijo ella? Perdóname tú también. Amén. Aleluya. Perdóname tú también. Amén. Imagínense, hermano. O sea, lo que yo fui a pedir también recibí. Amén. Grande es el Señor. Aleluya. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió, hermano? A partir de eso yo le pedí perdón y otra vez regresé a mi oración. Señor, yo quiero servir. Aleluya. Ya pedí perdón. ¿Sí? Yo quiero servir. Deme la oportunidad. Amén. Pero ¿qué pasó, hermano? Pasé otro tiempo sentado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque yo había pedido perdón, pero de boca. Así es. En mi corazón no había cambiado nada. Así es. Yo había pedido perdón solo de labio. ¿Sí? Mi corazón necesitaba ser transformado. Así Mi es. corazón necesitaba ser sanado. Así es. ¿Sí? Entonces nuevamente le pedí al Señor que me ayudara. ¿Sí? Hasta que un día, hermanos, Dios, con su maravilloso poder y las obras que hace tan maravillosas, Él, hermanos, sanó el corazón. Gloria a Dios. Quitó ese corazón malo que yo tenía y lo cambió por uno nuevo. Así es. Una vez yo, hermano, teniendo un nuevo corazón, ya se me dio la oportunidad de servir. Gloria al Rey. Ahora el Señor me decía: quería servir, quería trabajar. Adelante. Se vinieron los proyectos de la guía, vinieron las conferencias, Sí. vinieron las prédicas, vinieron aquí a estarle sirviendo al Señor. Sí, amén. Sí. Así Y es. gracias a Dios, yo le doy la gloria al Señor que Él me ha ayudado. Amén. Y ahora, hermanos, yo llevo una relación con la madre de mi hijo mejor que la de antes. Amén. Sí, mucho mejor. Ajá. Porque yo hablo con ella, nos reímos. Bueno, ya no lloramos, pero nos reímos. Pero es mucho mejor que antes. Hermano, yo ya no tengo que caminar como decía el hermano, que a veces que para ver para un lado y para ver para el otro. Mira qué maravilloso se siente Amén. estar sin culpa. Pero ¿qué Aleluya. tenemos que hacer? Poner de nuestra parte, mis Así hermanos. es. Poner de nuestra parte Sí, para que Señor. nosotros vivamos en paz. Gloria al ¿Sí? Rey. Tercer punto, mis hermanos, un llamado a combatir juntos por la fe. Así es. Dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sabemos, hermanos, que siempre existen personas que están en contra del Evangelio. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros debemos de defender nuestra fe. Y juntos podemos hacerlo. Así es. Juntos podemos hacerlo. Si estamos en un mismo sentir, si estamos todos juntos, vamos a poder, hermanos, defender nuestra fe. Sí, aleluya. Porque esa es una tarea que nosotros tenemos. Defender nuestra fe. Combatir contra todo aquel que esté en contra del Evangelio. Sí, amén. En primera de Pedro, capítulo 3, 14 al 16, dice, hermanos: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, nosotros cada vez que nos pidan razón de nuestra fe, nosotros debemos de defender nuestra fe. Porque hay personas que dicen, ustedes los evangélicos, ¿por qué hacen esto? ¿O por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Nosotros, hermanos, debemos de estar siempre dispuestos y preparados a defender nuestra fe. ¿Sí? Y ahí tenemos que tener un gran cuidado, porque nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios. No vamos a responder solo por responder, sino que nosotros debemos de buscar el respaldo de la palabra de Dios para responder a todas las preguntas que nos hagan. Así es. ¿Sí? Porque muchas veces nos van a querer engañar. Y entonces, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos el deber de decir que esa persona está mal, ¿sí? Que no está hablando bien del Evangelio, que está hablando equivocadamente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese llamado a combatir juntos por la fe. Y si nosotros, hermanos, defendemos nuestra fe, entonces estamos actuando, nos estamos comportando como dignos del Evangelio de Jesucristo. Así es, aleluya. En Judas, hermanos, en Judas capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros. Oiga bien, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí Judas, la palabra que nos está exhortando a que nosotros defendamos con pasión nuestra fe, ¿sí? Que defendamos el Evangelio de Jesucristo. Dice que tengamos cuidados, hermanos, con los falsos maestros, ¿sí? Que nosotros, hermanos, debemos de tener ese cuidado, porque hay falsos maestros en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de defender el Evangelio. Debemos de contendar, dice, o sea que nosotros debemos de discutir, de debatir y hacerles saber a los demás que realmente están mal, y hacerles saber cuál es la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, es así como nuestro comportamiento debe de ser. Nuestro comportamiento ahora debe ser digno del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Debemos de cambiar esa manera que hoy estamos viviendo. Como les decía, si hay cosas que nosotros debemos de cambiar, hagámoslas. ¿Sí? Hagámoslas porque Dios está dando tiempo. Si nosotros estamos obrando mal, hermanos, entonces en vano estamos en este lugar. En vano estamos en este lugar. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos, sabiendo que estamos caminando mal. Por lo tanto, hermanos, nosotros reflexionemos y cambiemos todo aquello, y ahora comportémonos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Cerremos todos nuestros ojos y damos gracias a Dios.